Actualmente, la actividad humana, nuestra actividad, la de cada uno de nosotros, ha provocado que existan niveles de contaminación altos. Emitimos sustancias a la atmósfera que son perjudiciales tanto para el medio ambiente como para las personas. Ante esta situación, todos debemos contribuir en la medida de lo posible para reducir estos efectos. Para ello, el sector de la construcción, al igual que otros sectores, ha propuesto nuevos modelos arquitectónicos. Os presento la arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática es una arquitectura que se basa en conseguir el confort para las personas de estas construcciones, mediante el uso de recursos que la naturaleza pone a nuestra disposición y con el menor gasto energético posible, pues se trata de integrar el edificio en el entorno en el que está construido. Básicamente se trata de jugar con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, aprovechando las condiciones climáticas, es decir, transformando los elementos externos en calidad de vida interna. La estructura que voy a seguir para esta presentación será la siguiente. Primero os hablaré de los objetivos. Después explicaré qué he estudiado y la información que he obtenido. Luego las líneas que se podrían abordar y finalmente en las conclusiones aquellas que considero viables. El objetivo principal de este trabajo es proponer una serie de medidas para transformar nuestro instituto y convertirlo en edificios bioclimáticos. Para ello, en primer lugar, hemos tenido que analizar qué es la arquitectura bioclimática y qué recursos utiliza. Después, se ha analizado la estructura y el diseño de cada uno de los edificios. Y por último, hemos tenido que valorar y definir qué estrategias se pueden aplicar de acuerdo con el coste económico que supone inicialmente y su posterior beneficio. Para llevar a cabo estos objetivos, hemos tenido que tener en cuenta una serie de factores. Comencemos por el clima, pues nos encontramos en Madrid y esto lo condiciona todo. Así, si nos vamos al sur, por ejemplo, en Córdoba, nos tendríamos que preocupar más por el calor que por el frío. Por el contrario, si nos vamos al norte, a Galicia, por ejemplo, nuestro principal problema sería la humedad. Sin embargo, estamos en Madrid. Por ello, hemos tenido que analizar los días solares mensualmente, así como las temperaturas máximas y mínimas a lo largo del año, además de las precipitaciones y los vientos. Llegamos a la conclusión, como se puede ver en la imagen de arriba, que los vientos predominantes en Madrid provienen del norte y del sur. Esto es bueno para crear ventilación. Además, nuestros institutos están situados en el eje norte y sur, es decir, la fachada norte, las fachadas con mayor superficie se encuentran al norte y al sur. Esta orientación implica que la fachada norte sea la más fría, puesto que no recibe de forma directa la radiación del sol. Además, es la de mayor pérdida de energía, por lo que tendremos que aislarla muy bien de cara al invierno. Por el contrario, la fachada sur es la más calurosa, la que recibe sol durante todo el día. Eso es beneficioso en invierno, ya que nos permite reducir la demanda energética. Sin embargo, en verano tendremos que protegerla muy bien de cara al sol, puesto que incide con mayor fuerza. Por otro lado, nuestros edificios tienen planta rectangular y forma de poliedro. La forma de un edificio influye en determinados factores. Así, la superficie de contacto con el exterior de un edificio influye en la pérdida y ganancia de calor, de modo que un edificio que tenga una forma más compacta, sin quiebres y sin salientes, tendrá menos pérdidas de energía. Por otro lado, la resistencia frente al viento viene determinada por la altura de un edificio, de modo que un edificio que sea más alto será más resistente frente a uno que sea más bajo. Esto es bueno en verano, ya que nos permite crear buena ventilación. Sin embargo, en invierno aumenta las infiltraciones. Una vez se ha analizado el medio y la ubicación en la que se encuentran nuestros edificios, llegué a la conclusión de que tenemos tres grandes bloques con los que abordar los objetivos.
En primer lugar, tenemos que hacer un uso eficiente de la energía para poder reducir su consumo. Esto al principio puede parecer difícil. Sin embargo, si proponemos una serie de estrategias distintas para el verano que para el invierno, podremos abordarlo. Por otro lado, tenemos que usar los recursos renovables. Es decir, tenemos que aprovechar el sol, el agua, el viento y la vegetación, para que así, a largo plazo, consigamos un ahorro económico. Y por último, preservar y mejorar el medio ambiente, ya que nada de lo que propongo tendría sentido si no conseguimos reducir el impacto medioambiental. Como he dicho, comencemos por el principio, que es hacer un uso eficiente de la energía. Para ello, tendremos que mejorar el aislamiento, teniendo en cuenta que no podemos intervenir de forma directa en la estructura del edificio, puesto que ya está construido. Para ello, se propondrán una serie de herramientas concretas. Actualmente, en el mercado, contamos con ventanas inteligentes. Las ventanas inteligentes son unas ventanas que, gracias a su tecnología, son capaces de controlar la cantidad de luz y de calor que entra por ellas. El uso de estas ventanas en el instituto permitiría que en las aulas orientadas al sur no entrase demasiado calor y, por lo tanto, su temperatura no se elevase demasiado. En invierno, además, nos ayudarían a calentar el interior de las aulas, ya que dejarían pasar la luz y el calor. El principal problema de estas ventanas es que las ventanas son uno de los elementos más caros de la arquitectura. Y si a esto le sumamos que se tratan de cristales inteligentes, su coste podría ser demasiado caro y no ser rentable. Para ello se proponen otros sistemas como son los sistemas pasivos de protección solar. Es el caso de los parasoles. Los parasoles, como se muestra en la imagen, son unas placas colocadas horizontalmente sobre las ventanas que nos protegen de la incidencia directa de los rayos solares. Este método es muy eficaz ya que nos permite tener luz natural en invierno y en verano nos protege de la incidencia de los rayos solares, ya que se basa en la inclinación del sol a lo largo del año, que es distinta. El uso de estas placas en el instituto se colocarían en las aulas orientadas al sur, sobre todo las del cuarto pabellón, ya que no cuentan con la ayuda de aleros, como es en el caso de los otros pabellones. Por otro lado, podemos crear ambientes sin necesidad de consumir energía. Para ello, propongo los sistemas de riego por goteo en paredes, que son unos sistemas que se basan en el funcionamiento de los botijos, en el cual además se basa en un principio de la física, donde la materia para cambiar de estado necesita tomar energía, y parte de esa energía la toma normalmente de las superficies en las que se encuentre, de modo que si humedecemos las fachadas de los edificios en las horas adecuadas, conseguiremos que este agua, para evaporarse, tome parte de la energía de las fachadas, reduciendo así su temperatura y al mismo tiempo consiguiendo ambientes frescos. Siguiendo estas líneas, encontramos los jardines verticales. En los jardines verticales, además de proporcionarnos ambientes frescos, sirven como aislante, de modo que en verano nos protegerían de la incidencia directa de los rayos solares y en invierno nos ayudarían a reducir esas pérdidas de energía. La implantación de estos jardines se colocarían en las fachadas que no tienen protección, que son el caso de la fachada norte del primer pabellón y la fachada sur del tercer y cuarto pabellón. El principal problema es que estas fachadas son las que más ventanas tienen, por lo que no sería factible implantar estos jardines en estas fachadas. Para ello se proponen otras alternativas, como es el caso de las fachadas de las escaleras del primer pabellón y la parte superior del segundo pabellón. Una vez hemos conseguido esta reducción en la energía, tenemos que aprovechar los recursos renovables. Actualmente, el uso de recursos renovables está cada vez más presente en la arquitectura, puesto que se tratan de fuentes inagotables y con un coste económico muy reducido. Para ello, lo primero que propongo es aprovechar el sol. Para esto, he decidido utilizar placas solares térmicas y fotovoltaicas. Tenemos que tener en cuenta que estas placas no son lo mismo, de modo que una placa solar térmica es aquella que utiliza la capacidad calorífica para transformarla en energía térmica, que después servirá para calentar agua que podrá utilizarse, por ejemplo, en las tuberías de la calefacción. Mientras que una placa solar fotovoltaica es aquella que utiliza la radiación solar para transformarla en energía eléctrica, que después se podrá consumir o vender a la red.
El uso de estas placas en el instituto permitiría reducir un ahorro económico en las facturas de luz y de agua. Para la orientación en la que nos encontramos, la mejor orientación sería la orientación sur, por lo que estas placas se colocarían en los tejados orientados hacia el sur. Otro recurso renovable que podemos utilizar es el viento. Para crear ambientes saludables es necesario estar continuamente ventilando los interiores. Por ello propongo las chimeneas de ventilación. Estas chimeneas se basan en otro principio de la física, en el cual el aire menos denso tiende a subir, y para que escape al exterior es necesario que existan huecos en el tejado. Es lo que llamamos chimeneas de ventilación. Para que estas chimeneas se den en el instituto, es necesario que las aulas cuenten con rejillas o huecos que den a los pasillos centrales, de modo que así el aire exterior, el frío que llega, empuje al aire de las aulas que está caliente y salga este al pasillo central. Luego, este aire subiría por los huecos de las escaleras y saldría al exterior por las chimeneas de ventilación. Como vemos, este método es muy eficaz. Sin embargo, en invierno se producen grandes pérdidas de energía. Por ello se propone la ventilación de doble flujo. Esta ventilación nos permite intercambiar el aire interior y exterior de una forma mecánica. Además, solucionaría otro de los grandes problemas que encontramos actualmente. Con la existencia del COVID es necesario estar continuamente renovando el interior para que los alumnos no nos contagiemos. Por ello, si utilizamos esta ventilación de doble flujo, podríamos intercambiar el aire sin necesidad de abrir las ventanas y por lo tanto los alumnos no pasaríamos frío. Hasta ahora os he hablado del sol y del viento, pero también podemos aprovechar el agua de la lluvia. Para que se dé este aprovechamiento de agua de la lluvia en el instituto, es necesario separar las bajantes de las cubiertas de las bajantes de los baños, ya que actualmente ambos están unidos y van a parar todos a las alcantarillas. De modo que solo tendríamos que separar las bajantes de las cubiertas que darían a parar a los depósitos donde almacenaríamos el agua, mientras que las bajantes de los váteres y de los baños irían a parar hasta ahora en el alcantarillado. Por último, para preservar y mejorar el medio ambiente, propondré una serie de medidas que tengan un impacto positivo en él. El primero de ellos es que podemos transformar la basura en compost casero, un abono químico para las plantas. Esto nos permitiría un ahorro económico al mismo tiempo que conseguiríamos reducir el impacto medioambiental, puesto que la cantidad de basura se reduciría. Por otro lado, propongo el método de reciclaje, que actualmente el Instituto cuenta con medidas para el reciclaje, así que por esa parte os felicito. Pero si queremos conseguir el compost casero mencionado anteriormente, será necesario implantar contenedores de basura orgánica de tal modo que así la basura sea mucho más fácil de separar. Por último, la vegetación. La vegetación, como ya he dicho, en los jardines verticales nos permiten crear ambientes frescos, pero si jugamos con ella, es decir, con la altura entre los árboles y las distancias entre ellos, conseguiremos numerosos beneficios, como es el caso de que el aire llegue de forma más fresca a las fachadas. Además, si plantamos árboles de hoja caduca, nos permitirían que estas hojas en invierno se caerían y, por lo tanto, los rayos solares del sol nos permitirían calentar el interior de las aulas. Para concluir, vemos que el uso de la arquitectura hidroclimática supone un reto para reducir el impacto medioambiental. Y como vemos, como he explicado en la presentación, nuestro instituto responde ante este reto, pero no quiero dejar a un lado que existe un bloque de fácil y económica aplicación, mientras que otro bloque requiere de una inversión inicial muy grande, como se puede ver en la diapositiva. Pero si para todas estas medidas propuestas proponemos un programa escalonado con un periodo razonable, conseguiremos estos objetivos planteados, porque este trabajo solo es una aproximación teórica que pone de manifiesto que nuestro instituto puede reducir el impacto medioambiental al mismo tiempo que conseguimos confort para las personas que trabajamos en las instalaciones.
Lo bonito sería que ahora ciertas medidas se implantasen en el instituto y además que el instituto que educa en el cuidado del medio ambiente sirva como referente para otras instituciones y en un futuro podamos llamarlo Tierra Nuda Emisión Cero. Y por último, no quiero terminar sin agradecer a IES Las Musas por darme la oportunidad de haber participado en este bachillerato de investigación. Mis agradecimientos a mi tutor exterior, Lucas Álvarez del Valle, que con sus conocimientos y su apoyo me ha guiado en este trabajo para conseguir los objetivos propuestos. Y finalmente a David por brindarme todos esos consejos, recursos y herramientas que han sido necesarios para llevar a cabo esta investigación. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo que quiero es darte las gracias también a ti. Yo creo que ha sido una exposición muy clarita, pero sobre todo lo que más me ha gustado es que has partido de algo que para ti es cotidiano para realizar un proyecto realmente original, ¿no? De aplicación casi inmediata, es decir, es un proyecto real, ¿no? No teórico. Y eso no he hecho más que coger apuntes, ¿vale? Después se los pasaré a José Antonio, que si nos está viendo estará también cogiendo sus apuntes para hacerlo. Es una lástima que no venga acompañado de una memoria económica, que es lo que quizás después habría que desarrollar, pero muy interesante. Me ha gustado mucho tu formulación y la aplicación de esos conocimientos teóricos a algo concreto. Yo no sé si mis compañeros tienen alguna pregunta que realizar. Sí. Enhorabuena, me ha encantado el proyecto. En principio hay alguna cosilla que me gustaría me aclarases y supongo que hay alguna errata por aquí que yo creo que he detectado, si no me equivoco, en la página 11. Pone donde sol, nubes y precipitaciones, dice que la media de horas de sol al año, 269. Entiendo que solo en verano ya habría eso. Entonces, entiendo que serán en vez de horas días, puede que sea una errata. Entiendo que es una errata. Entonces, eso supongo que es un fallo que no tiene importancia. Y luego, con respecto a los jardines verticales, que es muy atractivo la propuesta, pese a que luego ya, o sea, me gusta porque método científico, vas metiéndote en una propuesta, luego la descartas porque hay otra mejor. O sea, me gusta esa forma de proponer, de exponerlo. Pero mencionas lo de los jardines verticales y vas como muy de puntillas cuando... es decir, jardines verticales siempre son muy atractivos, pero parece ser que en elaboración son muy complejos. Con lo cual, quería saber si has oído hablar, por ejemplo, de los grafitis de musgo, que es una cosa un poco más novedosa y que además es más fácil de mantenimiento. ¿Has oído hablar o lo has contemplado? No, bueno, pues nada. Entonces, eso además es que se mezcla con pintura y puedes hacer como un trampantojo y es una cosa interesante. Pero bueno, como eso lo has descartado, tampoco tiene gran importancia. Y otra cosilla, pues el tema, por ejemplo, de lo acústico, contacto visual, acústico y tal, el tema de la reverberación, ¿has analizado un poco en el centro si hay algún problema de... Sí, el problema de que pudiera haber dificultad de oír bien a los profesores, es decir, ¿hay algún problema auditivo para escuchar en las aulas que requiera algún material absorbente de sonido? Porque haya reverberación en alguna clase o algo así, si has detectado ese problema y cómo lo abordarías, con qué tipo de aislante o algo, si es que quieres comentar algo de eso. Así como, por último, cuando hablas de los colores también, contacto visual, si en el tema de colores, generalmente los centros y muchos sitios se ponen las paredes de colores así, pasteles sin más, si has pensado cómo afectan las emociones, no tanto en la claridad o oscuridad del color, sino en la saturación. O sea, cómo aplicar los colores en las paredes. Cuando tú metes dos colores chillones en dos habitaciones distintas, es como dos personas chillando a la vez, podría molestar, ¿no? Emocionalmente. Por eso, por ejemplo, las fotografías en blanco y negro resultan siempre bellas y atractivas. Porque no molesta. Los colores, si les quitas intensidad, siempre son más agradables. Si has indagado un poquito sobre eso, solamente eso, vale, y ya. Principalmente yo me he basado en medidas para
impacto medioambiental. Es verdad que la parte del contacto visual, tanto auditivo, me he centrado mucho, Ya, porque el veo. principal problema era reducir el impacto medioambiental. Eso. En cuanto al contacto con auditivo, yo creo que actualmente no tenemos problemas en cuanto a oír bien a los profesores, pero es verdad que se pueden contemplar medidas para que se pueda oír mejor, como Si no hay problema de reverberación, no hay que hacer nada. y en cuanto al contacto visual, es verdad que estudié que los colores afectan en las emociones de las personas y un poco más. Y no, no has considerado eso. Bueno, no pasa nada. Luego hay otra cosilla, una cosilla más. En lo de la ventilación de doble flujo, ventilación cruzada y tal, haces ahí un análisis exhaustivo, pero, por ejemplo, cuando hablas de la chimenea de ventilación, no. Cuando propones el doble flujo independiente y descartas, por ejemplo, pues no sé, la ventilación cruzada, que sí que existe, porque sí que puedes establecer ventilación cruzada aquí, porque es estrecho, ¿no? Y se puede pasar de una ventana a otra, puede haber. Pero, por ejemplo, la ventilación esta de doble flujo independiente necesita de las rejillas, creo que es así, ¿no? Para lanzar el aire, para que pase, empuje el aire frío al caliente y pase al pasillo. Ah, eso es verdad, eso es lo de la chimenea. Cierto es que si hay aulas de cristal, has contemplado que instalar ahí las rejillas no es tan fácil, ¿no? Eso no has contemplado, sí. Sí, eso es lo que hacemos. Vale, y luego, por último, los árboles. El tema de los árboles. Cierto es que con hoja caduca es como se aprovecha más porque deja pasar la luz en invierno y luego en verano da sombra, es perfecto. Pero no sé si has pensado el tipo de árboles que, pues sabes que hay árboles que levantan los cimientos, hay que guardar una distancia no solo entre ellos, que lo has mencionado ahora, sino también la distancia hacia el edificio para que no levanten cimientos y demás. Es decir, tipo de árbol, ¿has estudiado un poquillo qué podría o es un poco superficial? Pues ya está, si es que son, ya, te has centrado, está bien, es correcto. Bueno, lo primero, enhorabuena por haber conseguido acabar el trabajo, que en este curso que hemos tenido todos ya es un mérito de por sí. A mí me ha reprimido un poco porque he visto que aplicación compleja, chimeneas, y justamente te iba a preguntar una solución para mi aula de laboratorio, que tú sufriste conmigo en cuarto. Recordarás que cuando llega el verano aquello es horroroso, el efecto invernadero es impresionante. Entonces quería que me comentaras qué te parece la solución que pusieron de esos vinilos que pegaron y ahí, porque ahí no tenemos la posibilidad de ventilación cruzada, porque si yo abro la puerta hay un pasillo. Y a no ser que me ponga de acuerdo con lo que está de enfrente, que abra la puerta, que abra las ventanas, y aún así es muy poca. Y ahí supongo que lo más interesante, si se pudiera, sería intentar poner alguna chimenea o en la zona de unión de pabellones o en el mismo pasillo, pero eso es complicado, ¿no? En cuanto a las láminas que se pusieron en tu aula, como me dices, es verdad que son eficientes para parar el calor. Sin embargo, el principal problema es que producen el contacto, la luz que entra no es la misma que si no tuviesen esas láminas. Además, la aplicar simplemente que pongo yo no solo reduce la cantidad de luz y de calor que entra por ella, sino que también nos permitiría mejorar la eficiencia energética, reduciendo el consumo de energía, ahorrando los costes y aprovechando al máximo los recursos renovables. Y en cuanto a la ventilación, es verdad que yo propongo la ventilación por la chimenea, se ponga una ventilación en el medio de los edificios, por lo que de ese modo sí se podría, ahí se podría salir al exterior, sin necesidad de que la otra aula tenga la ventana abierta. Uh-huh. Muy bien, pues nada, enhorabuena, no tengo ninguna pregunta más. Bueno, yo tampoco voy a aportar mucho más de lo que ya han aportado mis compañeros. Simplemente darte la enhorabuena. He tomado amplias notas de lo expuesto y no te digo yo que en algún momento algo de lo que tú propones lo veamos muy pronto aquí, ¿vale? Muchas gracias.